Muy buenos días, queridos hermanos de Santa Fe Oeste. Es un gusto poder compartir nuevamente con ustedes una sección de la escuela sabática. En este caso, la sección que nos toca hoy es la del juicio investigador. Pero antes de meternos de lleno en el juicio investigador, pienso que tiene que quedar en claro, a esta altura ya nos tiene que quedar en claro la siguiente secuencia profética que veremos en el recuadro. Aquí podemos ver las tres líneas proféticas principales desde Babilonia hasta el fin del mundo con la llegada del reino de Dios. Y vemos que hay semejanzas y hay diferencias. Por ejemplo, el cuerno pequeño aparece en Daniel 7 y 8, pero no aparece en Daniel 2. El juicio solo aparece en el capítulo 7 y la purificación del santuario solamente aparece en el capítulo 8. De todas maneras, este bosquejo nos permite ubicar el juicio de Dios como posterior a la actividad del cuerno pequeño. Y también nos permite ver que el juicio en el capítulo 7 es algo paralelo a la purificación del santuario. Para que no quede ninguna duda sobre esta secuencia, Dios intencionalmente repite 3 veces en el capítulo 7 este orden. Fíjense, la primera secuencia la vemos aquí en Daniel 7, 8 y 9. El versículo 8 habla sobre la actividad del cuerno pequeño. El versículo 9 habla sobre el juicio. Y el versículo 14, que lo vemos ahí en pantalla, habla sobre el reino de Dios entregado a los santos del Altísimo. Cuerno pequeño, juicio y reino. En estos dos versículos se lo ve más condensado y muy claramente. Fíjense cómo comienza el versículo 21 hablando sobre el cuerno pequeño y su persecución. El versículo 22 comienza hablando sobre el juicio y finalmente termina el versículo 22 y los santos recibieron el reino. Otra vez la secuencia, cuerno pequeño, juicio y reino de Dios. Y finalmente, el último pasaje que habla sobre esta secuencia se encuentra ahí en Daniel 7, 25 al 27. El versículo 25 está hablando sobre el cuerno pequeño y lo que iba a hacer. El versículo 26 habla sobre el juicio y el versículo 27 habla sobre el reino de Dios entregado a los santos del Altísimo. Tiene que quedarnos claro que el juicio de Dios es después del cuerno pequeño y antes de la segunda venida. En Daniel, el capítulo 8, no tenemos el juicio en el cielo, pero tenemos un evento que es la purificación del santuario. Y la purificación del santuario ocurre cronológicamente al mismo tiempo que el juicio. Ambos eventos ocurren luego de la actividad del cuerno pequeño. Tiene que ser el mismo evento. Y Daniel 8:14 nos dice que la purificación en el cielo, o sea, el juicio, iba a comenzar 2300 años, al finalizar los 2300 años. Y uno se pregunta, ¿cuándo entonces comienzan los 2300 años? Y para eso tenemos que volver un poquitito hacia atrás. Hay algo muy interesante que se puede ver en este bosquejo y es como, así como en Daniel capítulo 2, al profeta se le da una visión y una explicación total. En el capítulo 7 también, visión y explicación total. En Daniel capítulo 8 hay algo que queda sin explicar. Justamente el asunto de las 2300 tardes y mañanas. Ustedes pueden repasarlo después, pero van a encontrar que a Daniel eso no se lo explica. Simplemente se le dice que es verdadero y que es para el tiempo del fin. Y así llegamos a Daniel el capítulo 9, donde no hay ninguna visión. La primera parte de Daniel 9 es la oración intercesora de Daniel por su pueblo. De manera que cuando nosotros llegamos a Daniel 9:23 y el ángel le dice, entiende la orden y entiende la visión, ¿de qué visión está hablando? No está hablando de otra
cosa que no sea la visión de las 2300 tardes y mañanas que había quedado sin explicar. Y entonces allí es cuando el ángel le dice, los 2300 tardes y mañana empiezan con la salida de la orden para edificar y restaurar a Jerusalén. Según el libro de Esdras, la salida de la orden para edificar Jerusalén fue en el año séptimo del rey Artajerjes, y eso fue en el año 457. Si agregamos 2300 años partiendo desde el año 457, llegamos a 1844. El año 1844 cumple perfectamente las condiciones que habíamos establecido al principio, que tenía que ser posterior a la actividad del Cuerno Pequeño. El Cuerno Pequeño terminó en 1798 y tenía que ser anterior a la segunda venida de Cristo. Y así es como logramos llegar bíblicamente y paso a paso a la fecha del comienzo del juicio en el cielo y de la purificación del santuario, que son uno y el mismo evento. La pregunta con la que yo los quiero dejar es, ¿por qué creen que es tan importante para la vida del creyente el estudio de las profecías? Muchas gracias y feliz sábado.